nos hemos propuesto hoy como tema, ¿no? Digamos, Manuel Belgrano desde los libros a los actos, ¿no? También un poco para poder pensar acerca de cómo se transmite la historia, la personalidad de Belgrano, ¿no? Y qué pasa un poco en esos actos escolares. Hola Roque, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Un saludo grande, bueno, a ustedes, a la audiencia y a mi Chacabuco querido. Bueno, así es. Y bueno, no sé si me escuchabas un poco lo que presentaba. Estaba escuchando, sí, el estaba tema. escuchando. Bueno, no sé. ¿Opinás así, digamos, o cómo lo ves el tema? Digamos, ¿qué te dice Belgrano a vos? Sí. En principio, lo primero que se me ocurre pensar, esto que vos planteás de los libros a la acción, ¿no es cierto? En general, durante años, o desde siempre, si lo querés de otra manera, y aún hoy, cuando se habla de Belgrano, se lo recuerda como el creador de la bandera. Así es. En algún momento, previo a la bandera, el tema de la escarapela, que también tuvo que ver con él, ¿no es cierto? No teniendo distintivo para presentar batalla, decidió crear algo que los identificara. Venía también el tema de como distintivo de la sociedad patriótica, y ahí, bueno, surgen los colores de esta bellísima bandera que tenemos, y medio como que ahí queda, ¿viste? Bueno, como vocal de la primera junta, bueno, no mucho más. Pero Belgrano es muchísimo más que todo eso, es muchísimo más. Yo creo que en una etapa de este país, como tantas otras etapas, donde las nuevas generaciones no tienen ejemplos, o no tienen grandes ejemplos a quien imitar o a quien emular, me parece que Belgrano es el hombre, el prócer, el ser humano a imitar y a vivir como vivió Belgrano. Belgrano fue abogado, sí, fue militar, sí, fue una persona que opinó y trabajó en educación, en industria, en agricultura, en ganadería, no solamente desde la época del consulado, sino en buena parte de su vida. Una persona que tenía muy claro el tema de que a estos pueblos que habían estado prácticamente sometidos durante tantísimos años por la corona española, con el pie, ¿no es cierto?, encima de ellos, era necesario, indispensable, fundamental la educación. No había futuro, no había posibilidades de un futuro si no había educación. Y él, por ejemplo, desde el consulado, cuando era secretario del consulado, propone una educación pública, libre y gratuita. Lo que luego será la ley 1420, 150 años después, ¿no es cierto?, 160 años después. Digo que hoy todavía sigue estando vigente, ¿no es cierto?, ese ideario de educación libre, gratuita y universal. Es fundador de un grupo de escuelas también, ¿no? Claro, un fundador de unas primeras escuelas. De unas primeras escuelas, que él, por ejemplo, propone crear 6 u 8 tipos de escuelas, por ejemplo, escuela de agricultura, escuela de ganadería, escuela de minería, escuela de náutica, escuela de dibujo. Las que se crean son estas dos primeras, de dibujo y la de náutica. Él planteaba también el tema, ¿no es cierto?, en una época donde vamos a tener que realizar comercio, y no solamente necesitando de España por el tema del monopolio, vamos a tener que tener una flota, con lo cual vamos a tener que tener muy buenos marineros y muy buenos tripulantes para poder realizar todo el comercio necesario para poder ubicarnos como potencia, para poder vender mucho y comprar poco, para poder industrializarnos. Todas estas premisas que plantea Belgrano, claro, antes de la Revolución de Mayo, posterior a la Revolución de Mayo, esto lo plantea del consulado, ¿no es cierto? 1790 más o menos. Y bueno, él decía, por ejemplo, dice algo que para la época lo miraban como este flaco está loco, ¿viste? Él plantea, bueno, no solamente tienen que educarse los hombres, sino que tienen que educarse las mujeres. Es fundamental, dice Belgrano, que se eduquen las mujeres, porque las mujeres son madres, y las madres son las que están siempre con sus hijos y las que deben formarlos. Pues fíjate, estamos hablando de 1790, ¿no es cierto? Estamos hablando que él lo planteaba en 1790, en una época
donde este país, el tema de la ganadería, ¿no es cierto?, con todo el ganado cimarrón que había habido, con el tema de los saladeros, con el tema del cuero, con el tema del convenio, ¿no es cierto?, hecho con Inglaterra por los cueros, la pezuña, y ya ahora con el tasajo para los lugares donde había esclavos. Él dice, no podemos solamente tener ganadería, porque un país que tiene solamente ganadería es un país condenado. Nosotros tenemos que tener también agricultura, y también tenemos que tener una industria que procese esa materia prima que tenemos tanto en la ganadería como en la agricultura, para que nuestros productos en el mundo sean apreciados. Esto que nos dice, claro, pero vos fíjate, David, esto que nos dice Belgrano en 1790, 1800 y moneda, hace más de 200 años, lo seguimos diciendo hoy. 200 claro, años después, sí. Lo seguimos diciendo, necesitamos una industria para que nuestros productos agropecuarios sean valorados en el mundo. Lo seguimos discutiendo, diríamos también, ¿no? Lo seguimos debatiendo, claro. Hay que argumentar a favor de eso también, incluso todavía. Claro, pero David, él lo dice en pleno monopolio. Por supuesto. Sí, y lo dice, fíjate qué paradoja, lo dice como funcionario de la corona, porque claro. Carlos III, él estando, repasemos un poquito muy rápidamente. Eso, te iba a decir eso, contá un poquito eso. Claro, él estudia sus primeros, digamos, años de escuela acá en Buenos Aires, que ya convertida en virreinato en 1776, cabecera del virreinato del Río de la Plata, es a Buenos Aires. Termina sus estudios, se podía ir a estudiar como lo habían hecho, por ejemplo, Moreno, Castelli o Monteagudo, podía haber ido a la Universidad de Chuquisaca o a alguna otra universidad de la América, pero los padres deciden que se vaya a estudiar a España. Sí. Y se va a estudiar a las universidades de Salamanca y Valladolid, donde obtiene el título de abogado. Él estando en Europa, se produce la Revolución Francesa. En 1789 se produce la Revolución Francesa, y algo le vuela la cabeza, ¿no es cierto? Claro, le vuela la cabeza, dice, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando acá, viste? Y bueno, y además accede a lecturas, por ejemplo, que estaban prohibidas acá en el Río de la Plata, como por ejemplo Lea Quesnay, que es uno de los más importantes fisiócratas, y dentro de la fisiocracia lo que resaltan los fisiócratas es que debe ser más importante la agricultura y la industria que la ganadería. Y lee también, por ejemplo, a Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones. Estas dos obras a él lo inspiran, por un lado desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, ¿no es cierto? Voltaire, Locke, Rousseau, etcétera, todo el tema de las nuevas ideas y las ideas políticas, la división de poderes, la república, la democracia, etcétera. Pero él seguía siendo un criollo pro español, bien visto inclusive por la corona española, tal es así que lo nombran en España, estando él en España, lo nombran, crean el consulado para ese nuevo virreinato del Río de la Plata. El consulado se encargaba de todo lo que tenía que ver con el fomento de el comercio, la industria, etcétera. Lo nombran como director, como presidente del consulado, y él vuelve a Buenos Aires. Pero una vez estando en el consulado, allá por 1790, empieza con todo esto, ¿no es cierto? Empieza con todas estas ideas, empieza a transformar toda la sociedad de su tiempo con las propuestas que él realiza, y empieza a ser visto por sus contemporáneos dentro de la ciudad de Buenos Aires como un intelectual y como un profesional de renombre, y fundamentalmente como una persona inquieta, hacedor, porque mientras está en el consulado, claro, un hacedor, mientras está en el consulado participa de los primeros diarios y periódicos de Buenos Aires, el Telégrafo Mercantil, etcétera, participa como columnista en los periódicos de su época, empieza a militar en grupos políticos que empiezan a buscar una salida claro, para la América, y concretamente para el virreinato del Río de la Plata. Él es carlotista, es decir, ese grupo que adhiere a la hermana de Fernando VII, Carlota Joaquina, casada con el rey de Portugal. Cuando se vienen a Brasil y se instalan en Brasil, hay un grupo de criollos
que quieren traer al Río de la Plata para coronarla y hacer una monarquía parlamentaria al estilo británico. Él está en el grupo ese está él, Claro. Está Belgrano, está Paso y está Castelli, son carlotistas. Por otro lado, por otro camino va Mariano Moreno, que es alzaguista, con el grupo ese que hace la revolución de 1809, que instala en Buenos Aires la primera junta, que dura poco, ¿no? La desarticula Saavedra, etcétera. Pero el tipo es un inquieto. Ocurren las invasiones inglesas y todos los funcionarios tenían que prestar juramento a su majestad británica. Y entonces todos los españoles, los de la audiencia, los del cabildo, todos los funcionarios que habían quedado en Buenos Aires, capital del virreinato, ahora sometidos o juzgados por la Gran Bretaña, prestan juramento al rey de Inglaterra. Como él no quiere prestar juramento al rey de Inglaterra, él no quiere ser vasallo de Inglaterra, se va a la banda oriental. Y ahí lo van a buscar cuando empiezan estos movimientos, ¿no es cierto? Él vuelve con Liniers y con las tropas que vienen a reconquistar Buenos Aires. Claro. Esa es otra cosa también, David, que se ha dicho mal de Belgrano, que se sigue diciendo mal, y que me cansé de escucharlo en actos escolares, que dicen, por ejemplo, ¿no es cierto? No siendo militar, montó un caballo y decidió luchar por la emancipación americana. Era militar. Era militar de carrera. El virrey Melo ya lo nombra capitán general de milicias, que era un puesto altísimo para el virreinato, capitán general de milicias. Y después de las invasiones inglesas, cuando se crea el primer regimiento patrio, que es el regimiento de patricios, la comandancia del regimiento se disputa entre Belgrano y Saavedra. Claro. Le gana la pulseada a Saavedra, pero podía haber sido el primer comandante de patricios. Entonces, a ver, ¿cómo que no tenía preparación y formación militar? Sí, claro que la tenía, pero por eso no duda Moreno en subir un caballo y mandarlo al Paraguay a hacer reconocer la Junta al Paraguay, que había decidido no reconocer la Junta de Mayo. Para el Alto Perú se va Castelli, primero va Ortiz de Ocampo, después va Castelli, y para el Paraguay va Belgrano. Y en la banda oriental se levanta Artigas, que son los 4 focos, ¿no es cierto?, que no reconocen a la Junta de Gobierno. Claro. De hecho, Belgrano, digamos, tenía además un conocimiento técnico muy importante y avanzado para lo que era el Río de la Plata, ¿no? Con respecto a la preparación de toda la parte, digamos, armamentista, ¿no? Exacto. Que, digamos, exacto. Lo que pasa es que a veces sí, digamos, por ahí para introducir más que como matiz, como pregunta, ¿no? Digamos, cuando se lo compara por ahí con San Martín, por ahí sí, digamos, cabe decir, pero también San Martín, digamos, pertenece, no sé si exactamente a otra generación, pero digamos sí a otra formación, ¿no? Digamos. Probablemente la diferencia entre San Martín y Belgrano, que San Martín es un militar de carrera. Claro. San Martín entra como a prepararse como militar de carrera a los 14 años en España, hace toda la carrera militar, como militar solamente. Él no, él adhiere ante las circunstancias y los peligros que va teniendo su patria, adhiere y se prepara y se capacita como militar, pero teniendo otra formación, que obviamente esa extrema formación que tenía San Martín, ¿no es cierto?, a nivel militar, además que era uno de los elegidos, ¿no? O sea, un gran estratega militar, porque hay militares y militares. San Martín es uno de los grandes estrategas a nivel historia universal. Pero no obstante eso, y lo que vos decías, mientras vos estabas hablando, a mí me acordé cuando lo nombran a Belgrano, después de la derrota de Huaki, ¿no?, del ejército patriota, que va del ejército del Alto Perú, el ejército del norte, es derrotado en Huaki, no queda nada. Quedan todos reventados. Y lo mandan a Belgrano, que vuelve de la campaña del Paraguay, que fue derrotado en el Paraguay, derrotado en las 2 batallas, Tacuarí y Paraguarí, pero logra una especie de convenio con los paraguayos, de que si bien no reconocen la Junta, tampoco adhieren al gobierno español. Es decir, se mantienen un poco independientes.
ahí es donde después va a aparecer en ese escenario paraguayo Gaspar de Francia, ¿no es cierto? El claro. dictador Gaspar de Francia, y después los Solano López, haciendo un Paraguay poderosísimo. Que esa será alguna de las otras charlas que tengamos. Sí, eso que tengamos hay que hablar de ese Paraguay que era potencia en toda la América. Pero bueno, entonces lo mandan al Ejército del Norte, y él recibe en el Ejército del Norte recibe al soldado, ¿no es cierto?, que habían sido derrotados en la batalla de Huaki. Hay una carta que él le manda al triunvirato que le dice, más o menos, palabras más, palabras menos, le dice: siempre me toca bailar con la más fea. Lo que me han dado, lo que me han entregado, le dice Belgrano, es un ejército de hombres desaliñados, harapientos, hambrientos, sin armas y sin corazón. Dice: es mi tarea de esto hacer un ejército. Bueno, hizo un ejército, claro. Y ese ejército es el que triunfa nada más y nada menos que en Tucumán y Salta, asegurando el norte argentino de una posible y definitiva invasión española, porque viene Pío Tristán, viene desde el Alto Perú con un ejército de 4.000 hombres. Él hace primero lo que es el éxodo jujeño, claro. O sea, lo que se conoce como tierra arrasada. Él saca a toda la gente de Jujuy, quema todo lo que tiene que ver con que pueda hacer alimento, contamina pozos, como para que al ejército realista no le quede nada, y se va con toda la gente camino a Tucumán. Ese grupo, y con el ejército que él tiene, cuando se enfrenta con Pío Tristán, es un ejército mucho más menor, ¿no es cierto?, en número y en disciplina y en armamento. No obstante eso, tiene dos triunfos absolutamente relevantes, que son estos dos que ya mencionamos. Tal es así que el triunvirato lo premia por estos dos triunfos con 40.000 pesos oro. Para que nos demos una idea, más o menos, algunos autores, he leído, dicen que 40.000 pesos oro serían aproximadamente 4 millones de dólares actuales. Una barbaridad. Vos fíjate que era una barbaridad de plata, inclusive en la época. Y él que dice, que esta plata sea destinada para fundar 4 escuelas, claro, con todo el equipamiento, con los sueldos de los maestros durante no sé cuánto. Él lo fija, hace como un reglamento, dice: durante tantos años pueden cobrar el sueldo, van a cobrar tanto, son cuatro escuelas, una en Tarija, que es en el Alto Perú, hoy Bolivia, pero que todavía en esa época pertenecía a nuestro país, una en Tucumán, una en Salta, y bueno, y una que se me escapa, la cuarta. Vos fíjate que la de Tucumán, sí, hasta el año 95, 1995, sí, en pleno centro de Tucumán había un terreno baldío. Hay un artículo mío editado, fue reeditado, yo lo publiqué en el Diario de Hoy, sí, se llamaba Terreno Baldío, allá del año 95, y luego fue tomado por el Diario La Verdad de Junín y por otros medios. Inclusive creo que salió una carta de lectores de Clarín, que yo lo llamé Terreno Baldío, donde cuento que ese terreno baldío que está en Tucumán es el terreno que se había fijado para montar la escuela que había donado Belgrano, y que nunca jamás se había hecho esa escuela. Bueno, después con el correr de los años, qué sé yo, se hizo. Finalmente la escuela en ese terreno se hizo, un poco, pero hasta el año 95 todavía no se había hecho. La cuestión es que Belgrano destina todo el dinero a la fundación de esas 4 escuelas, más el sueldo que se debe pagar, más todos los libros y útiles que debían tener los niños, etcétera, etcétera. Entonces digo, vos fíjate, una persona que, si después vos me decís cómo vamos con tiempo, pero si nos vamos al final si nos vamos al final de la vida de Belgrano, es así, sí. 20 de junio de 1820, ese día él le paga al médico que lo atiende con el reloj, porque no tiene plata para pagar ni siquiera el médico que lo atendía. Y cuando se muere, lo van a enterrar en una fosa común, y los amigos ven una cómoda con un mármol, y en ese mármol lo hacen una lápida y la ponen como para señalar el lugar donde iba a estar enterrado. Murió pobre,
solo y enfermo. El día que muere, el 20 de junio de 1820, existían, en ese momento en Buenos Aires había 3 gobernadores. Estamos hablando de la anarquía y crisis del año 20, de 1820, había 3 gobernadores. Las últimas palabras que dice Belgrano son algo así, ahora textual no me la acuerdo, pero dice algo así: los hombres de bien de este país o de esta patria, los hombres de bien de esta patria encontrarán la forma de hacer de esta tierra una nación poderosa y de iguales. Y termina, lo último suspiro, dice: ay, patria mía. Vos fíjate, pasaron más de 200 años, hemos vivido de todo en esta tierra, pero todavía no hicimos esa patria que ese día Belgrano soñó, que dijo, bueno, espero que las generaciones que vengan terminen haciendo la patria que se merecen cada uno de los habitantes de esta tierra. Y yo no sé, viste, me parece que hoy, si nosotros analizamos el país que tenemos, más allá de cualquier bandería política, de cualquier ideología, no lo planteo desde ese punto de vista, lo digo desde una realidad. Tenemos 60% de pobreza, 60% de niños que prácticamente comen salteado o hacen una sola comida diaria, etcétera, etcétera. Cantidad de chicos que no van a la escuela, cantidad de chicos que no estudian ni trabajan. No es el país que soñaba Belgrano, no es la patria grande, hermosa, llena de ideales y de grandeza que soñaba Belgrano, y muchos podemos decir lo soñaron, pero él dio la vida. Me acuerdo que había un programa de televisión que hacía Pergolini con que se llamaba la historia, bueno, no me acuerdo ahora, programa de televisión allá de los 90, con Piña, algo habrán hecho. Algo habrán hecho en la historia argentina. Ese programa, uno se lo dedica a Belgrano, me acuerdo, y ahí habían computado en ese programa cuántos kilómetros había hecho a caballo desde el Alto Perú hasta el Paraguay, desde el Paraguay a Buenos Aires a la banda oriental, de la banda oriental otra vez al Alto Perú, etcétera, etcétera. ¿Cuántos kilómetros había cabalgado? Y eran miles de kilómetros que había cabalgado Belgrano para poder llevar adelante esta idea de emancipación americana. Cuando San Martín se encuentran ambos, ¿no? San Martín lo mandan al Alto Perú después de la derrota del Capullo y Ayohuma, lo mandan al Alto Perú, lo mandan al Ejército del Norte a hacerse cargo del ejército derrotado de Belgrano, se encuentran en la posta. Hay un montón de autores que dicen que no se encontraron nunca en la posta de Yatasto, que ese encuentro no existió, que se encontraron varios kilómetros más cerca de Tucumán. No importa, se encontraron, claro. Y se dieron un fuerte abrazo. San Martín lo admiraba a Belgrano, y obviamente Belgrano lo admiraba a San Martín. No hay duda. Hay cartas, muchísimas cartas que le manda Belgrano, porque el triunvirato lo castiga por las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, y lo manda a llamar a Buenos Aires para juzgarlo por esas derrotas. Entonces él necesita entregarle el ejército a San Martín, y le manda cartas donde dice: mi general, apúrese, llegue, necesitamos que venga, la patria lo necesitamos. Cuando San Martín llega, se dan ese abrazo en la posta de Yatasto o en cualquier otro lugar. Le dice Belgrano: bueno, me tengo que ir a Buenos Aires porque me van a juzgar, que yo, no, usted se queda. Y le manda una carta al gobierno de Buenos Aires, al triunvirato, San Martín, donde le dice: me quedo con el general Belgrano, que me va a servir para organizar el ejército, porque en toda la América, aunque ustedes lo busquen debajo de las piedras, no encontrarán un general como don Manuel Belgrano. Eso lo dice San Martín, ¿no? Aunque ustedes lo busquen debajo de las piedras, en toda la América no encontrarán un general como Manuel Belgrano. Entonces, viste, a mí medio me genera como una especie de sarpullido cuando las maestras dicen: no, siendo militar, se subió al caballo. O sea, el tipo tenía todo lo que hizo, lo hizo bien, y todo lo que hizo lo hizo con amor, y todo lo que hizo lo hizo con desinterés, y todo lo que hizo lo hizo con un profundo, tremendamente profundo amor a la patria. Por eso yo te decía al principio, David, ¿cómo necesitamos emular a esta gente? Yo creo que todos los días
todos los días, pero no por una cuestión caprichosa, pero todos los días se debería hablar 10 minutos, 15 minutos en las aulas de nuestro país de hombres como Belgrano, para que las nuevas generaciones entiendan que es posible. Si sos como Belgrano, si sos como San Martín, si sos como las mujeres que se levantaban también y dejaban familia, hijos y todos iban a servir al ejército, o sea, tenemos posibilidad de tener una patria en serio. Tenemos posibilidad de tener una patria en serio, ¿viste? Ahora, ¿viste? Sí. No, digamos, y un poco, viste, antes de hablar con vos también hablábamos, Agustín Vitale, que es un querido compañero nuestro acá de la radio, que está en Los Toldos, digamos, realizó una entrevista allá por el Año Nuevo Mapuche, ¿no? Digamos, y entonces un poco yo editorializaba, digamos, o hablábamos acerca, digamos, de a veces del desconocimiento que tenemos de nuestras cosas, de lo que nos pasa, y de esta mirada que tenemos hacia que lo de afuera es mejor, hacia que... Y a veces desconocemos, digamos, que los verdaderos protagonistas, digamos, de la historia también son las personas comunes. Por eso, digamos, hablábamos un poco esto de los actos, digamos. Yo tengo a veces, participo de los actos y entonces miro y digo, che, pero digamos, los que formaron parte de los ejércitos también fueron negros, ¿no? Digamos, ¿qué rol tuvieron las mujeres, indios? Entonces, digamos, me parece también, digamos, importante empezar a construir, digamos, la historia, salir de estas formas canónicas, ¿no? Digamos, porque esto también hay algo que tiene que ver con la enseñanza de la historia, con la transmisión, digamos, es esta versión que se repite en los manuales, ¿no? Y se repite, y al final termina por ser algo totalmente desprovisto de, digamos, de acción, digamos, si querés, ¿no? Digamos, de riqueza, de diversidad. David, me parece. Sí, dale. Me parece que si vos a esta gente que hizo la patria y la hizo en serio, le pones una capa, ¿no es cierto? Tipo Superman, Batman, son superhéroes, y uno no puede emular a superhéroes. Yo no puedo ser como Superman, yo no tengo rayos láser en los ojos, etcétera, etcétera. Entonces, yo no puedo, no podemos. Ahora, si nosotros lo ponemos donde lo tenemos que poner, como personas de carne y hueso, con miedos, con enfermedades, con traiciones, con amores, con pasiones, con dolores, con vergüenza, si lo ponemos como seres humanos que eran, ¿no es cierto? Es mucho más complicado, porque si ellos pudieron, ¿por qué ahora no se puede? Es decir, Belgrano le dieron 40.000 pesos oro y fundó escuelas, ¿no es cierto? Y murió pobre y enfermo. Claro. Belgrano nunca jamás puso adelante cualquier cuestión personal a las necesidades de la patria. Él y otros, digo, hoy porque hablamos de Manuel Belgrano, a mí me parece que es ahí donde uno tiene que empezar a hablar de que estos seres humanos que hicieron la patria no son de bronce, no son de mármol, son seres que tenían las mismas debilidades y temores que teníamos nosotros. Belgrano, antes de la batalla de Tucumán, hace dar una misa y obliga a todos sus soldados, eran profundamente católico Belgrano, obliga a todos sus soldados a participar de esa misa para pedir, ¿no es cierto?, por el triunfo de las armas patriotas. Es decir, no es que no tuvieran, no pasa nada, ya nosotros la tenemos clara, pegamos una volada con la capa, tiramos rayos y se acabó el problema. No, había miedo, había heridas, había dolores, había traiciones. El día que muere Belgrano, solo y enfermo y abandonado, ¿no? El día de la muerte, ningún medio de Buenos Aires replicó la muerte de Belgrano. El Argos, por ejemplo, que era el diario más importante y la Gaceta que era el diario oficial, ¿no es cierto?, de Buenos Aires y del país, ¿no? Había sido creado por Mariano Moreno y era el órgano oficial de los gobiernos patrios. Ni el Argos ni la Gaceta sacaron una línea, solamente un diario de un hombre raro que ahora no recuerdo, Gauchipoliti, siempre del padre Castañeda. El padre Castañeda saca
que ha muerto Manuel Belgrano, qué sé yo. Es el único periódico, era una hojita que sacaba una hoja que circulaba por Buenos Aires, que no lo leían mucho porque el padre Castañeda después va a ser un ferviente federal, va a ser un ferviente, claro, digamos, seguidor de Juan Manuel de Rosas. Pero en ese momento es el único que reivindica la figura de Manuel. Y Manuel muere, vuelvo a repetir, solo, pobre, enfermo y abandonado. Tenía un montón de enfermedades durante toda su vida pública. Corrió con un montón de enfermedades, una especie de paludismo que había contraído en Paraguay, que le dio lo que se llama la fiebre terciana, que se repite cada 3 días, la fiebre cada 3 días, tenía mala circulación, se le hinchaban las piernas, los pies, casi no podía caminar, tenía insuficiencia cardíaca, que es lo que termina llevándolo a la tumba, ¿no? Él muere de una insuficiencia cardíaca y colapsan los riñones y los pulmones. Y se muere ahogado, prácticamente ya no podía respirar, no podía hablar. Pero todo eso lo tiene prácticamente desde 1810, 1811. Él ya tenía todas estas enfermedades y jamás antepuso una de sus enfermedades para no servir a la patria. Hay una carta de él que dice, bueno, me siento mal, me siento enfermo, que soy, bueno, si me muero, que me entierren junto a cualquier soldado que ha muerto en una de las batallas al lado de ellos. Creo que estaba en Córdoba en ese momento cuando escribe esa carta. Así que bueno, digo, estaría bueno que nuestros pibes, las nuevas generaciones, lo tengan como ejemplo y se den cuenta de que si se pone todo, en lo mínimo que hagamos, ponemos todo, probablemente hagamos una patria algún día en serio, como la soñaron estos hombres, que vuelvo a repetir, no volaban, no tenían capa, eran terriblemente de carne y hueso. Así que bueno, yo te digo, de Belgrano podemos hacer, no sé, hablar 7 horas y seguimos hablando, ¿viste? Pero, pero digamos, te agrego en esto, digamos, que nosotros que estamos como muy interesados a veces y hablamos, ¿viste? Digamos, acá en los talleres que nosotros tenemos acá, digamos, y vienen pibes, las madres, los padres, y charlamos acerca de diferentes tópicos relacionados a la educación, digamos. También, digamos, lo que uno nota es que, digamos, hay falta de espacios para hablar, digamos, al principio del programa, cuando decíamos, hoy vamos a hablar de historia, qué sé yo, digamos, también la historia es la historia para un presente, ¿no? Como nosotros decimos, está relacionado con el presente, es qué es lo que nos pasó y por qué estamos donde estamos, porque si no se entiende, ¿no? Digamos, hasta a veces esa frase, ¿no? Que tan remanida, mirá el país que tenemos, ¿no? Mirá cómo estamos y otros países están de otra forma, nosotros tendríamos que ser como otros países. Bueno, digamos, a veces podríamos hasta partir de esas ideas tan remanidas que uno la puede encontrar en cualquier espacio, ¿no? Digamos, tomar algún diario, empezar a leerlo y empezar a decir, bueno, a ver, vamos a empezar a buscar para atrás, pero digamos, si nos falta tiempo también para eso, ¿no? Digamos, y a veces el tiempo parece estar puesto, digamos, o las necesidades estar puestas, ¿no? En lo que los adultos, digamos, decimos que hay que hacer, y a veces también, digamos, por ahí necesitamos empezar a hablar, ¿no? Más que a estudiar, digamos, empezar a hablar, a poder decir, bueno, ¿qué nos pasa? ¿Por qué nos pasa? Digamos, y también a veces hablamos con Claudio Jonás, que es un amigo psicólogo que también con el que compartimos una columna acá y que la otra vuelta me mandó que le había parecido muy interesante la conversación que mantuvimos con vos y que decimos también que una frase por ahí que ya decía Freud, ¿no? Recordar para no repetir. Claro, ¿no? Claro, entonces, pero aparte David, toda historia pasada tiene que ser presente y tiene que ser futuro, si no sirve. ¿De qué nos sirve nosotros una historia que no deja enseñanza de alguna manera, claro, que no nos permite emprender la construcción de un futuro desde un pasado en el cual no debemos repetir errores? Yo le decía a mis alumnos, y se acordarán muchos de ellos, yo decía que no tener historia o no tener memoria histórica, como país, como patria, como tierra, como ciudad, como persona, como lo que fuera, como todo, es vivir con amnesia.
Y el que vive con amnesia está siempre empezando, porque no sabe nunca realmente dónde vive, qué hace, quiénes son sus seres queridos, cómo llegó cuáles ahí, son las calles, etcétera, claro. Entonces, para no tener amnesia, para realmente no tener amnesia, tenemos que saber historia, comprender historia, hablar de historia, como decís vos, hablar, tener espacios de charla y realmente de poder dilucidar qué nos pasó en todo este tiempo, qué nos sigue pasando y qué tenemos que hacer como nación para que no nos pase más. Empezar a construir definitivamente un futuro diferente desde los cimientos, y los tenemos. Porque nosotros podemos decir, bueno, lo que pasa es que también esto tiene que ver con lo que hablábamos la otra vez relacionado con Mazo y con Moreno y todo lo demás. Esto tiene que ver con qué proyecto de país fue triunfando, o sea, qué triunfó el proyecto de país o el modelo de país que soñaba Belgrano, ¿no es cierto? O el modelo de país que tenía el triunvirato, que tenía Rivadavia, que tenían los directores supremos, claro. Pueyrredón, Alvear y toda esa gente, Posada. ¿Qué triunfó? Triunfó la idea de emancipación americana sanmartiniana y bolivariana, o triunfó la idea de empezar a mirar Europa y cambiar simplemente de collar, dejar de ser de España para pasar a ser de Inglaterra. ¿Qué modelo triunfó? Lo que proponía Belgrano de ser un país industrial, agropecuario y ganadero, pero insertado en el mundo en una situación de igualdad, o ser un país solamente ubicado como productor de materias primas y al cual se le vende toda la manufactura a un precio 10 veces superior a la manufactura que se vendió. Sí. O sea, ¿qué país queremos? ¿Queremos un país donde las instituciones sean fuertes, sean realmente ejemplares? Esa es la palabra, instituciones ejemplares, como deben ser, ¿no es cierto?, nuestras instituciones. ¿Por qué? Porque deben ser el ejemplo de cada ciudadano, para que cada ciudadano, desde el llano, que son los que llevan a gobernar el país, a los diputados, a los senadores, a los jueces, a los ministros, a los presidentes, a todos los demás, eso tiene que ser ejemplar, porque si no es ejemplar, ¿qué le vas a pedir para abajo? ¿Qué puedes pedir para abajo, no es cierto? Claro. Entonces, todas esas son las cuestiones que nosotros tenemos que discutir, que todavía nos debemos. Nosotros todavía estamos discutiendo hoy, sin ir tan lejos, estamos discutiendo qué país queremos, o qué país vamos a hacer. Sí. Este país que estamos haciendo ahora, u otro país. Un país, o sea, donde nos plantean, ¿no es cierto?, que bueno, que no estamos de acuerdo con el Estado, que no estamos de acuerdo con eso. Estamos discutiendo de cero. Y entonces, ¿qué estamos discutiendo, no es cierto? Totalmente. ¿Qué estamos discutiendo? O sea, estamos regresando a antes de la colonia, ¿no es cierto? Estamos regresando a qué etapa de nuestro país, a qué momento de nuestro país, una persona que nos plantea desde la primera magistratura del país que no cree en la solidaridad. Entonces, digo, todas estas cuestiones, voy a repetir, más allá de la ideología que se pueda tener, esto no es una cuestión ideológica, esto es una cuestión lógica, más que ideológica, claro. Es una cuestión lógica. No nos hace bien, y los pibes que son los que nos están mirando, y los pibes que están desencantados, y los pibes que ya no se comen ningún sapo, y que creen que cualquier alternativa es válida solamente porque, bueno, es disruptiva, o qué sé yo qué, estamos poniendo en juego y estamos realmente complicando seriamente el futuro de miles y miles y miles de argentinos. Entonces, estas cosas nos pasan, y no es broma, estas cosas nos pasan por este tema de la amnesia. Nosotros no podemos estar discutiendo esto. Por ejemplo, en Alemania, cuando Alemania terminó la guerra, lo que hizo Alemania durante todos estos años, aún hoy, es disciplinar ideológicamente y culturalmente y educativamente a toda la población para que a nadie se le ocurra volver a sacar de abajo de la alfombra algo que tenga que ver con el nazismo. Cero nazismo, de nazismo no se habla más, ni puede estar nunca jamás, y quien lo traiga a la palestra será castigado como corresponde. Y bueno, fíjense que prácticamente Alemania
de esto ya no se habla prácticamente, ¿no? Solamente grupos, como hay en todas partes del mundo, grupos de trasnochados que, bueno, que por ahí aparecen. Francia, para recibirte de cualquier universidad, tenés que hacer un examen de cultura general y tenés que aprobar un examen de historia de tu país relacionado con el mundo. Si no sabes eso, no te recibís, porque vas a ser un profesional que vas a fracasar en relación como ciudadano y habitante de Francia. Entonces, porque una vez dice, ¿qué pasa? Francia siempre la gente sale, barricada, esto, lo otro, la gente sale a protestar masivamente. Lo que pasa es que, bueno, hay toda una... parece, vemos claro. A Francia hoy y parece la Francia de 1789. Claro, sí, claro, porque ellos eso lo tienen a flor de piel. Eso lo tienen a flor de piel. La historia de ellos es absolutamente categórica y definitiva. Y saben lo que sí y saben lo que no, y van siendo naciones poderosas. Durante muchísimo tiempo, en los Estados Unidos, solamente se enseñaba la historia de los Estados Unidos, y la historia mundial tenía que ver en relación con otras partes del mundo. Estados Unidos con otras partes del mundo. Y nuestra historia, hasta no hace mucho, yo lo decía esto en mis tiempos de docente, era primer año, historia antigua. Segundo año, historia moderna, europea, obviamente. Sí. Tercer año, algo de historia argentina con historia contemporánea del mundo, revolución industrial, etcétera, etcétera. Cuarto año, historia americana hasta 1810. Quinto año, que cuando el pibe ya se quería ir, Bariloche, me importa un pepino todo, viva la joda, Bariló, historia argentina. Yo decía, esto no es casual. Si el pibe en primer año y en segundo año, que cuando absorbe como realmente como una esponja, y está con todas las pilas, con toda la energía, con todas las ganas y todo lo demás, le enseñábamos cómo se hacían las pirámides en Egipto. Y en quinto le estábamos enseñando, o le queríamos enseñar, o tratábamos de enseñarle algo de historia argentina, cuando ya se estaban yendo de la educación secundaria. Indudablemente yo decía, esto no está formado así, y hecho así, y armado así de casualidad. Esto está hecho a propósito, para que no se sepa historia argentina. Y es más, yo decía que desde la escuela primaria, cuarto grado, hasta quinto año, había que tener historia argentina y americana. Y nosotros después, en relación con la historia argentina y americana, veíamos historia del mundo. Entonces, por ejemplo, ahora estábamos hablando de la Revolución de Mayo, estábamos hablando de la creación del Virreinato de Río de la Plata, entonces hablábamos de la Revolución Francesa, hablábamos de la independencia de los Estados Unidos, hablábamos de los pensadores iluministas, pero desde nosotros, no desde una historia importada. Y hay también colegios, desde el presente, ¿no? Claro, ¿no? El presente, pues te digo, hay colegios, David, que arrancan en primer año con la Revolución Industrial y terminan en quinto con la Revolución Industrial. No hablan de otra cosa. ¿Qué estás viendo ahora? Revolución Industrial, segundo año. ¿Qué estás viendo ahora? Segunda Revolución Industrial. ¿Qué estás viendo ahora? Imperialismo y Revolución Industrial. ¿Qué estás viendo ahora? ¡Qué joda! ¿Entendés? Entonces vos decís, bueno, claro, debo decir, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Eso es casual? No es casual. Y digamos, y la idea, digamos, yo sostengo esto. Al menos, digamos, yo trabajé mucho tiempo así, digamos, ya con muchos cursos, digamos, no perdiendo, digamos, el anclaje con el presente, porque, digamos, este es otro gran tema, digamos, por lo menos a mí, digamos, y no sé si lo llegamos a discutir ahora, digamos, pero también lo podemos tomar en algún momento como tópico, digamos, la idea, digamos, de que para hablar de la Revolución de Mayo tenemos que partir desde atrás para el presente. A lo mejor podemos hacer la inversa, ¿no? Digamos, podemos partir de los problemas del presente y empezar a buscar hacia atrás. Entonces, pero digamos, es que vas y venís, si vos más o menos la vas y venís. O sea, vos te parás acá y porque lo decíamos de alguna manera, lo estábamos diciendo recién cuando hablábamos de la Argentina que estamos viviendo. Es decir, si vos hablas lo que hoy estamos discutiendo en la Argentina, ¿no es cierto? 2024, lo que estamos discutiendo en la Argentina, y nos paramos el 4 de junio de 1810, ¿qué estaban discutiendo los hombres de Mayo? ¿Qué estaban discutiendo los Belgrano, los Moreno, los Castelli, los Saavedra, etcétera? ¿Qué estaban discutiendo? Y bueno, empezamos a darle viña al tiempo y empezamos a ver que esa discusión sigue estando. La seguimos teniendo el mismo debate, porque no pudimos consolidar en 200 años, más de 200 años, no pudimos consolidar una
una patria, no pudimos consolidar una patria. Nos hemos quedado huérfanos, y estamos discutiendo todavía la generación del 80, Claro. y estamos discutiendo todavía Alberdi, y estamos discutiendo todavía Roca, pero me cacho, ¿cómo vamos a estar discutiendo eso? Claro, es como si, no sé, en Estados Unidos estuvieran discutiendo los Sioux. Bueno, vamos a ver si los Sioux realmente... No, ya está, ellos están discutiendo el futuro. Por supuesto que se afirman en su historia, y la historia que tuvo Estados Unidos para hacerse grande y fuerte, ¿no es cierto? Mientras Estados Unidos, las 13 colonias ahí en la costa del Atlántico, en un cachitito de tierra, plantearon que no podían ser nación ni podían ser potencia si no se expandían, y fíjate el territorio que tienen los Estados Unidos, está bien, se lo robó a México fundamentalmente, pero ellos se expandieron, lo mismo hizo Inglaterra siendo una isla, lo mismo lo hicieron las grandes potencias del mundo. Y acá teníamos a un tipo como Sarmiento que decía, el mal que aqueja a la Argentina, la extensión. Claro. Entonces, pero la pucha, amigo. Sí, entonces ahí está donde tenemos un país o tenemos otro. ¿no es cierto? O nuestras propias raíces, digamos, son todo el tiempo denostadas, ¿no? Digamos, maltratadas. Nuestra sociedad, los sectores trabajadores de nuestra sociedad son vistos como los que son el problema, digamos, y en realidad y los problemas reales no son vistos, digamos, a partir de sus soluciones, digamos, que si ya los hemos solucionado en algún momento los problemas de nuestra sociedad, ¿cómo no vamos a saber que podemos volver a resolverlos, ¿no? Digamos. Pero acá han corrido litros de sangre, litros fríos de sangre en las luchas obreras argentinas, claro, desde 1880 hasta la década del 70. Ha corrido ríos de sangre. ¿Para qué? Para que los trabajadores tengan, ciertas cuestiones ganadas, como por ejemplo el aguinaldo, la estabilidad, la indemnización, etcétera, etcétera, igual sueldo para igual trabajo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas fueron conquistas sociales, no es que las lograron graciosamente porque los patrones, los de la forestal, ¿no es cierto?, todos esos tipos que eran dueños de todo y les pagaban con bala y los tenían como esclavos, se los daban. No, hubo luchas, hubo conflictos, hubo movilización, hubo sangre, hubo muertos, para que nosotros, ¿qué estamos discutiendo? La flexibilización laboral. Claro. Pero me jodés. No decir, no, porque los sindicatos son una manga de gordos que se quedaron ahí hace 40 años y se robaron todo. Bueno, discutamos los gordos y discutamos todo lo que quiera discutir, pero no me discutas la estabilidad laboral de los trabajadores en la Argentina, que lleva 150 años de luchas y de sangre, claro, ¿no es cierto? Porque vos fíjate, si nosotros nos remitimos a 4 o 5 conflictos, pero si nos remitimos a uno que es muy conocido como el de la Patagonia, que vivían como peor que las ovejas, ¿no es cierto?, los trabajadores, y los mataron como perros, los ejecutaron como perros. Entonces, no podemos, estas son las cosas que nosotros no podemos discutir, amigo, ¿no? Sí. Yo a veces le digo a algunos amigos cuando hablamos, le digo a mi señora o alguien que está, cuando los veo en el Senado y todo lo demás, digo, pero tienen que decir esto, ¿no? ¿Cómo van a permitir que darle superpoder? ¿De qué estamos hablando? ¿Superpoderes a quién? ¿No es cierto? Hemos juzgado y hablado de Rosas como dictador, tirano, asesino, mazorca y no sé cuántas cosas más porque tenía las facultades extraordinarias y la suma del poder público. Y se la damos a cualquiera, pero no solo a este. Claro. La hemos dado a cualquiera. Sí. ¿No es cierto? Totalmente. Entonces, aparte, otra pavada grande y enorme de la historia argentina, cuando a Rosa le dan las facultades extraordinarias, las facultades extraordinarias, el primero que tiene facultades extraordinarias es el triunvirato. Y el triunvirato hasta Rosa la tuvieron todos los gobiernos, las facultades extraordinarias. Entonces digo, vamos a hablar con criterio, vamos a hablar realmente lo que tenemos que hablar. Pero hay cosas que ya no se deberían hablar en la Argentina. Vos estabas diciendo recién que estuviste hablando con el tema del 24 de junio y el Año Nuevo Mapuche. Sí. Nosotros estuvimos hace 31 años. Este 24 de junio estuvimos ahí en una comunidad mapuche, en una rogativa, en un Año Nuevo, festejando un Año Nuevo en Neuquén, en camino a Zapala. Y entonces nosotros, desde el hoy, ¿no es cierto?, desde el hoy,
seguimos discutiendo, no, porque los mapuches son chilenos, no, porque los mapuches... Sí. Pero me estás jodiendo, ¿entendés? No, porque ellos, la bandera argentina, querían hacer, si lo hubiéramos dejado, hacían de la Patagonia Chile, claro, pero claro. no tiene nada que, pero es un error histórico. Entonces, el no saber te genera este tipo de cuestiones, ¿viste? Hay un chiste que está Sí. sabe estar en las redes sociales, que hay una fila enorme, larguísima, que se pierde, que dice agua. Y hay otra ventanilla que dice H2O y no hay nadie. Claro. ¿Entendés? Entonces, el tema es que si no, de lo que no sabemos, nos dificulta esto, nos imposibilita. Hacemos la cola larga y tremenda porque no sabemos que hay otras posibilidades y que existe otra patria posible. Y obviamente yo reivindico absolutamente esa frase de Jauretche a Pepe Rosa, tu historia está escrita con rencor contemporáneo. Sí, nosotros no podemos escribir historia, obviamente la hacemos objetiva y obviamente la escribimos objetiva, pero no podemos sacarnos de la piel todo esto que estamos hablando, no podemos desconocer todo esto que estamos hablando, no podemos hacer historia sin rencor contemporáneo, porque ¿de qué hubiera servido la vida de un Belgrano? ¿De qué habría servido si no tomamos ese legado, pero lo tomamos en conjunto y con toda la fuerza y con toda la dignidad que tiene, ¿no es cierto?, esa vida dada por amor a la patria, para desde esa vida subir escalones hacia la grandeza definitiva de la patria y del país. Si no lo hacemos así, no nos sirve. Entonces no nos sirve precisamente por eso, por lo que decíamos al principio. Decimos dos cosas: creó la bandera y se subió un caballo y siendo abogado se hizo militar. Y no decimos más nada. O por ejemplo de San Martín, hablamos que cruzó la cordillera, peleó en Chacabuco y qué sé yo, y se acabó. No hablamos del ideal americanista y del ideal de patria y el ideal de hermandad y el ideal de igualdad que tenía San Martín y que tuvo San Martín y por el cual se tuvo que ir al exilio. No hablamos del exilio de San Martín. Nuestro padre de la patria se tuvo que ir de su patria a exiliarse a otro país porque si no lo mataban en su país. Bueno, no lo decimos así con todas las letras. Claro. ¿Por qué no lo decimos? Porque ¿quién lo quería matar? Rivadavia. Pero a la pipeta. ¿Cómo Rivadavia lo quería matar? Si Rivadavia, yo estoy escribiendo en el repuesto Rivadavia, en la escuela que se llama Bernardino Rivadavia y con el cuaderno Rivadavia. ¿Cómo lo quería matar al padre de la patria? Al pibe se le arma un bolón que una casita. No fue el primer presidente. Claro, bueno, también otra paparruchada enorme. No fue presidente constitucional, claro, ni mucho menos, ni cerca. Lo eligieron 4 garcas en el Congreso ese del 24, más trucho que no sé, que bebida cola. Entonces, es tanto, David, tanto. Sí, tanto, bueno, pero de a poco vamos a ir desandando. Vamos a ir desentrañando. A mí me alegra cuando vos me decís que bueno, que la gente lo escuche, que la gente participe, la gente opina. Me encanta eso, ¿viste? Que nosotros seamos disparadores de esto, ¿no es cierto? Porque yo a veces cuando en una charla, una presentación de un libro, en una conferencia, alguien me sale, ¿no? Oye, ¿por qué nosotros vamos a decir lo que usted dice, vamos a pensar como... No, yo no digo que usted diga lo que yo digo y que usted piense lo que yo... Usted diga lo que quiere, piense lo que quiere, pero diga pensando y lea. Claro. Si usted lee, piensa y debate conmigo y me hace entender que estoy equivocado, este mismo momento yo le digo, tiene razón, estoy equivocado, tiro al tacho de basura todo lo que dije. Claro. Así que, pero no, porque está equivocado. Y bueno, ¿y en qué? ¿Y cómo? ¿Y qué me propone? Nada. Bueno, entonces esa no sirve. La que sirve es el debate. Entonces vos, no estoy de acuerdo. Bueno, perfecto. ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque a mí me parece que, qué sé yo, ¿viste? Me acuerdo una vez en un quinto año del parroquial, estaba hablando de Belgrano yo. Lo traigo a colación de la charla que tuvimos hoy de Belgrano. Sí. Y me salta un pibito de ahí, medio vago de ahí, de un banco, me dice, che, Roque, ¿es cierto que Belgrano era homosexual? Digo, mirá, no era homosexual, pero si hubiera sido homosexual, dame 10 homosexuales como Belgrano y sabés la patria que te hago. Claro. ¿Sabés la patria que te hago? Claro, dame 10 homosexuales como Belgrano y sabés la patria que te hago, el país que te hago. No importa si era, no era, pero si era o no era la discusión.
Claro. ¿Entendés? Esa no es la discusión, no nos quedemos con esa, porque no cambian nada. Suma, ni quita nada, ni resta nada. O sea, pero eso es lo que viste, que habla de ese, está. Esa es la descalificación por la descalificación misma. Cualquier persona que diga Manuel Belgrano se tiene que poner de pie, limpiarse la boca y no sé, y cantar el himno, ¿viste? Porque son gente como San Martín, como tanto, como Güemes, como tanto, y estoy hablando como Castelli, como Monteagudo desde un punto de vista, y todos los que vinieron después, Dorrego. Pero vos fíjate, algún día podemos hablar también de Dorrego. Sí. Un demócrata y republicano, pero tremendamente como demócrata y republicano. Y él fue el que denunció la entrega de la banda oriental al Brasil. Sí. Si no lo hubiera denunciado como diputado Dorrego, hoy la banda oriental no sería República Oriental del Uruguay, sería parte del territorio brasileño, pues se la habían entregado. Claro, la diplomacia argentina, liderada por Rivadavia como presidente, entre comillas, le había entregado la banda oriental se la había entregado a Brasil. Sí. Y bueno, fue el que lo denunció, ese tratado tremendamente, pretratado, era un pretratado, lo denunció, y bueno, que le costó la vida, ni más ni menos. ¿Quiénes lo mataron a Dorrego? Los rivadavianos. Claro. Pero porque, digamos, nombre por nombre, los que estuvieron, los hermanos Varela, Salvador María del Carril. Bueno, mira, vos fíjate, Salvador María del Carril es uno de los autores ideológicos probados a través de correspondencia de la muerte, del asesinato, no de la muerte, del asesinato de Manuel Dorrego, ¿sí? En el año 1854 es vicepresidente de la Argentina, con Urquiza. Claro. Entonces, ese es el problema de este país, ¿está? Es decir, como un tipo que 30 años antes había hecho matar, asesinar al gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego, luego fue elegido vicepresidente de la Argentina. ¿Por qué? Por esto que estamos hablando durante toda esta charla de hoy. Por la falta de memoria y porque, como no sabemos nunca quién es quién, cualquiera puede ser cualquier cosa. Y ese es el gran problema. Cualquiera puede ser cualquier cosa. Y miremos el presente nada más. Exacto. Cualquiera puede ser cualquier cosa, porque total, todo vale lo mismo. Bueno, Roque, se nos han hecho las 9 y hemos llegado al final del programa. Nosotros acá te hago llegar el saludo de nuestra querida Luciana, que dice, qué bárbaro, bueno. Qué bárbaro esos dos. Así que... Es mi hija. Bueno, un abrazo grande a Luciana y a todos los que están escuchando. Bueno. Aparte se nos viene Argentina, ¿viste? Claro. Se nos viene Argentina-Chile, vieja rivalidad también. También. Más que por fútbol, ¿no? Sí. Más que por fútbol. Vieja Sí. rivalidad. También en algún momento podría ser interesante charlar esa rivalidad que tuvimos sí, puede ser. Con limítrofe, porque la rivalidad limítrofe que tuvimos con Chile obedeció también a la ineptitud, miopía y estupidez de muchísimos claro. presidentes y argentinos, ¿no es cierto? Sí. Que bueno, hoy no quiero ser nombre, pero sería largo de hablar. Y bueno, hasta llegar al Big, ¿no? Lo podemos charlar cómo no. y hablar eso también, incluir en el temario. Podemos hablar de todo, seguramente está bueno esto. Bueno, Roque, te agradezco muchísimo y pronto volvemos a tomar contacto para seguir con algún otro tema que se nos proponga. También le vamos a compartir a la gente para que proponga. Se nos viene cerca el 9 de julio. Sí. También es interesante hablar de eso, porque bueno. el Congreso de Tucumán, la casita y los próceres que llegaban llenos de tierra y todo lo demás. También, ojo, bastante trucho todo eso. Está bastante trucho el papel y también. Bueno, bárbaro. Bueno, amigo. Saludos a toda la audiencia, a Chacabuco y a vos. Un abrazo inmenso. Bueno, gracias, Roque. Te mandamos un abrazo grande también desde acá. Y pronto estamos siguiendo con estas conversaciones. Dale. Seguimos en contacto. Dale, hasta luego. Bueno, ahí ha pasado Roque Cataño, con otra conversación de historia y que bueno, digamos, como todo, digamos, esta